En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la propiedad romana, es decir, cuántas formas revestía o cuántos tipos de propiedad existieron en Roma. La primera de las formas que revistió la propiedad en Roma, la más antigua, fue la llamada propiedad quiritaria o propiedad de derecho quiritario. Era una propiedad exclusivamente de derecho civil, es decir, que los titulares solo podían ser ciudadanos romanos, por eso se les aplicaba exclusivamente a ellos las normas o las disposiciones del derecho civil, del derecho de los kiwes. Es decir, era únicamente para los ciudadanos romanos, ellos eran los que podían ser titulares de esa propiedad quiritaria. La otra característica o requisito que tenía que tener es que justamente por ser ciudadanos romanos debían contar con uno de los derechos del ciudadano romano que era el ius commercium, es decir, la posibilidad o la potestad de poder celebrar negocios jurídicos válidos. Recaía esta forma de propiedad sobre las cosas muebles que se encontraran dentro del comercio, porque eran aquellas que eran susceptibles de que con relación a ellas se realizaran negocios jurídicos, y en relación a las cosas inmuebles tenían que tener la característica de que esos inmuebles debían estar ubicados o enclavados en el suelo itálico, es decir, en el suelo de la península itálica. La adquisición de dominio, es decir, la adquisición de este tipo de propiedad se tenía que realizar a través de cualquiera de los procedimientos formales y solemnes propios del derecho quiritario, propio del derecho civil antiguo. Es decir, a través de una mancipatio o a través de una injurequesio. La mancipatio era un procedimiento que debía celebrarse entre el enajenante y el adquirente, 5 testigos, púberes, ciudadanos romanos, y el libripens o sostenedor del cobre y la balanza. El adquirente debía pronunciar las palabras sacramentales y golpear con una moneda de cobre en uno de los platillos de la balanza, y de esa manera simbolizaba o daba publicidad al hecho de haber adquirido esa propiedad. En el caso de la injurequesio también era un procedimiento formal y solemne, pero se simplificaban un poco las características, porque tanto el enajenante como el adquirente debían presentarse ante un iudex, un juez, un magistrado, y ante él realizaban una especie de acción reivindicatoria ficticia. ¿Por qué era ficticia? Porque el adquirente reclamaba la cosa como si fuera suya, como si fuera propia, cuando en realidad la estaba comprando, recién la estaba incorporando. Y el enajenante, al ser interrogado por el juez o por el magistrado sobre ese reclamo, no contestaba absolutamente nada, es decir, guardaba silencio. Y en ese caso, el silencio era considerado como un asentimiento, como una asertividad. De manera que ante esa situación el juez o el magistrado le adjudicaba al adquirente, que era quien había reclamado la cosa como propia, precisamente la propiedad de la cosa. Cuando las cosas no eran mancipables, es decir, en el caso de las res nec mancipi, la adquisición se producía a través de la traditio o tradición, que era la entrega material de la cosa, pero se tenían que dar ciertos requisitos. Por un lado, la entrega efectiva de la cosa, por otra parte, los dos sujetos, que era el tradens, el que entregaba, y el accipiens, que es quien recibía la cosa, y la voluntad concordante de ambos, del tradens de desprenderse de la cosa, de sacarla de su patrimonio, y el accipiens de incorporarla a su patrimonio. Y también otra de las formas por la cual se podía adquirir esta propiedad quiritaria era la usucapión. La usucapión es una palabra originada en la unión de otras dos palabras, usus más capire. O sea, capire es apoderarse, tomar una cosa a través del uso. Esa sería un poco la etimología de esa palabra usucapión.
En este caso, bueno, había que considerar eh, la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y sin ningún tipo de contradictor durante el tiempo establecido por la ley, que en principio era 1 año para las cosas muebles y 2 años para los inmuebles. Y bueno, esa situación, esa posesión, eh, mantenida durante ese lapso establecido por la ley, convertía esa situación de hecho en una situación de derecho, es decir, en una propiedad adquiritaria. Y por supuesto esta forma de propiedad tan antigua estaba resguardada frente a un posible avasallamiento de la misma. El titular de ese derecho real se podía defender y defender la cosa como para recuperarla a través de una acción, que es la típica acción real, que era la acción reivindicatoria. La otra de las formas muy importantes que revistió la propiedad romana fue la llamada propiedad bonitaria o propiedad in bonis, es decir, como si estuviera entre los bienes de su titular. Bueno, esta propiedad llamada bonitaria es considerada como una propiedad de derecho pretoriano, es decir, está muy asociada al rol o a la función que tenía el pretor y el pretor peregrino, por supuesto también dentro de la República Romana, o sea que podríamos asociarla a su surgimiento al periodo republicano. Por eso decimos que no es de derecho civil, sino que es de derecho pretoriano, es una elaboración del pretor. Porque, ¿qué ocurría? Podía suceder que se adquiriera una propiedad, pero que no se hubieran logrado todos los requisitos necesarios como para que eso pudiera ser considerada como una propiedad adquiritaria. Es decir, que el acto jurídico hubiera adolecido de algún vicio o defecto que podía ser subsanable, pero que justamente por su existencia invalidaba el surgimiento de una propiedad de tipo adquiritario. Entonces, cuando faltaba alguno de esos requisitos necesarios para la propiedad adquiritaria, podía suceder, por ejemplo, que el vicio consistiera en la incapacidad del sujeto. Por ejemplo, que no fuera ciudadano romano, que fuera un peregrino. O también podía ocurrir que el vicio consistiera en una incapacidad del objeto, como por ejemplo si adquirimos una cosa emancipable, una res mancipi, no por un procedimiento formal y solemne, sino a través de la tradición. Bueno, ese tipo de situaciones generaban ciertas iniquidades porque el inmueble se había adquirido, se había pagado el precio por él. Sin embargo, por alguna falla en los elementos del acto jurídico, del negocio jurídico, no se llegaba a concretar esa transmisión de la propiedad o no se llegaba a adquirir una propiedad adquiritaria. Así que para subsanar estas dificultades, estos problemas que podían surgir, se recurría entonces a la figura del pretor o del pretor peregrino eventualmente, ¿no es cierto? Y ante él se planteaba esta situación. Y fueron precisamente los pretores los que decidieron eh, recurrir también a una ficción y entonces le reconocieron a los ciudadanos romanos o a quienes tuvieran el ius commercium esa posibilidad de ser titulares de esa propiedad diferente de la propiedad adquiritaria que se basaba en la posesión y que, por supuesto, hacía que se consideraran esos bienes como si estuvieran in bonis, como si estuvieran entre los bienes o dentro del patrimonio de aquella persona que era su titular. Esta propiedad bonitaria, que en principio recaía justamente sobre ciudadanos romanos y que además, no llegaban a concretar una propiedad adquiritaria por adolecer de algún vicio el negocio jurídico por el cual se las había transmitido, tuvieron como variante la llamada propiedad provincial.
En la medida en que los romanos se transformaron en un pueblo expansionista y conquistador, lograron obtener muchas provincias o colonias romanas, es decir, vinculadas a Roma, que por supuesto se expandieron en toda la costa del mar Mediterráneo, por eso ellos al mar Mediterráneo le llamaban el Mare Nostrum. Y en esas provincias o en esas colonias, por supuesto que los territorios eran adquiridos por la res publicae, es decir, por la cosa pública romana, en razón o con la fundamentación del derecho de conquista. Todo lo que se le ganaba al enemigo era adquirido por derecho de conquista por el Estado o la cosa pública romana. Quiere decir que quien ejercía el dominio eminente sobre esos territorios conquistados y transformados en colonias o en provincias romanas era el Estado romano. Y tenía la posibilidad de otorgárselo a los particulares para que ellos lo trabajaran, pero el dominio eminente era del Estado romano. Y aquellos a quienes les daba la posibilidad de estar en contacto material con la cosa y de poder trabajarla, se los llamaba posesores, eran poseedores. Entonces, vamos a ver que en las provincias o en las colonias romanas se va a dar una forma de propiedad que va a ser totalmente diferente de aquella existente en la península itálica. Porque esta forma de propiedad provincial, que va a ser una variante de la propiedad bonitaria, va a aplicarse exclusivamente a inmuebles que estén ubicados en un suelo provincial, o sea, en las provincias o en las colonias. No se las va a considerar como de dominio privado, como las de propiedad adquiritaria, porque en realidad, como fueran adquiridas por derecho de conquista, van a estar integrando las provincias del emperador a las provincias del pueblo, o sea, provincias o administradas por el emperador o administradas por el Senado como representante del populus romano. Los que ocupen esas tierras entonces tampoco van a ser considerados técnicamente como propietarios, sino que van a ser ocupantes, no van a ser dueños, y se los va a llamar fructuari o posesores. ¿Qué significa? Fructuarios, aquellos que perciben los frutos que la tierra produzca, o poseedores, es decir, los que tienen una relación de hecho, una relación fáctica, una relación directa e inmediata con la cosa, se comportan como dueños de la cosa, pero en realidad no son propietarios. Entonces, ¿qué ocurría cuando estos inmuebles eran vulnerados, atacados o usurpados? ¿De qué manera esos posesores o fructuari podían defenderse para mantenerse en esa situación fáctica o en esa situación de hecho que tenían con la cosa? Bueno, tenían que recurrir precisamente al pretor, o sea, actuaban por vías pretorianas. Quiere decir esto que recurrir al pretor implicaba que no se les iba a aplicar el derecho civil, el derecho de los quiues, de los ciudadanos romanos exclusivamente, sino que se le iba a aplicar un derecho mucho más amplio, el derecho de gentes, común a todos los pueblos y a todas las etnias. Un derecho bastante más práctico y que, era el sostenido o en el cual los pretores encontraban las soluciones jurídicas a los problemas que no daba el derecho civil y que se les iban planteando. De esa manera, fueron surgiendo defensas rápidas como los interdictos creados por los pretores o también las llamadas acciones posesorias, es decir, acciones no en defensa de un derecho real como las acciones reales, sino acciones que van a proteger esa situación fáctica, esa situación de hecho que es la posesión. La otra variante que vamos a encontrar dentro de la llamada propiedad bonitaria va a ser precisamente la propiedad peregrina, porque a medida que se conquistaban nuevos pueblos o nuevas colonias,
que dependían de Roma, también iban ingresando en el mundo romano y en el mundo de los negocios jurídicos personas que eran extranjeras y que en ese momento se llamaban peregrinas y que por supuesto tenían la posibilidad de ir formando un patrimonio, de ir adquiriendo bienes o de realizar algún oficio o alguna tarea útil para la sociedad que les generaba ingresos y que les permitía también la adquisición de determinadas cosas. Entonces era lógico que ellos quisieran ejercer o tener la posibilidad de ser titulares de alguna forma de propiedad. Esto es lo que se llamó la propiedad peregrina. Entonces, la característica que tenía precisamente esta propiedad variante de la propiedad bonitaria, que era la llamada propiedad peregrina, es que solamente podía tener como titulares a los extranjeros, que eran los peregrinos. En consecuencia, a estos peregrinos tampoco se les podía aplicar el derecho civil, el derecho de los kiwis, de los ciudadanos, sino que se les tenía que aplicar el derecho de gentes, el ius gentium. De manera que cuando estas propiedades eran avasalladas también, de alguna manera se las tenía que proteger. Quienes habían sufrido esas usurpaciones recurrían entonces al pretor y reclamaban, podían reclamar el restablecimiento de esa propiedad peregrina a través de la llamada actio furti, o sea, la acción de hurto. O también a través de otra acción que se creó, que fue la actio legis aquilia, es decir, la acción de la ley Aquilia, o la acción aquiliana, como también se la conoció. En realidad se trataba de dos acciones creadas precisamente por el pretor para poder resguardar o proteger esta propiedad peregrina, sea frente a despojos o turbaciones, ¿no? Esas eran las situaciones que se podían presentar. ¿Cuándo va a perder importancia esta forma de propiedad peregrina? En el año 212 de la era cristiana, durante el imperio del emperador Caracalla, justamente Caracalla va a dictar una constitución imperial por la cual va a establecer que todas las personas que vivan en el mundo romano, en el mundo dominado, por supuesto, por los romanos, iban a ser consideradas como ciudadanos romanos. Esta constitución trajo como consecuencia que ya no iba a haber más distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, o entre ciudadanos y extranjeros, de manera que todos los que vivieran en la órbita romana iban a ser considerados como ciudadanos. Eso hizo que entonces esta forma de propiedad, la propiedad llamada peregrina, perdiera importancia o relevancia.